Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Mi nombre es María Cristina Loaiza. El 24 de marzo del 76 fue un día inolvidable. Me llamo Santiago Laborde, tengo 42 años, yo soy de julio del 75 y el golpe fue en marzo del 76. Me llamo Teresa Mariana Laborde, el apellido materno no figura en mi DNI, pero es Calvo. No era la primera vez, es decir, desde que yo nací hasta el 76, ese era el tercer golpe de Estado. Había habido uno en el 62, cuando golpearon a Frondizi y asumió Guido, presidente provisional del Senado, y después en el 66 habían golpeado a Ilia y ahí asumió lo que se llamó la Revolución Argentina, Onganía, Lanussi, Levingston y Lanuse, que fue quien finalmente le entregó el poder a Cámpora en el 73. Yo supe la historia de mis viejos desde muy chico. A los 5 años yo ya era consciente de todo lo que había sucedido, entonces es difícil para un nene de 5 años criarte sabiendo tantas cosas feas. Entonces estabas como a destiempo de tus compañeros en relación a lo que era la sapiencia de lo que había pasado en el país, ¿no? En el resto de las cosas estaba parecido, pero sí te marca, te sentís medio un sapo troposo, ¿viste? Que se dice, te sentís medio raro. Entonces, digamos, en mi vida familiar, yo ya tenía 18 años, había vivido un montón de circunstancias como hija de militar. Y no era la primera vez que había un golpe de Estado. Además, digamos, como situación diferente, el país estaba sumido en una situación de violencia política extrema. Entonces era, digamos, un clima político en donde el golpe era una más y una consecuencia casi lógica para lo que era mi vida como hija de un militar, en una sociedad muy violenta. Cuando era muy chiquita, la verdad es que no me acuerdo mucho qué pasaba. De hecho, mis amigas me cuentan anécdotas. No sé si es un mecanismo de la mente que se olvida lo que no quiere recordar o es que soy así despistada. En aquel momento, en el golpe del 76, mi padre estaba a cargo, era jefe del Regimiento 1 de Patricios, acá muy cerca, en Palermo, y el clima, digamos, era un clima muy difícil. Nosotros teníamos diariamente la conciencia del peligro porque había atentados permanentemente, ¿no es cierto? Yo siempre les critiqué que a mí me parecía que se habían inmolado, que como si eran, porque realmente era la juventud maravillosa y tan preparada intelectualmente, que leían tanto, estaban tan comprometidos con la realidad del país y de Latinoamérica, cómo no leyeron la situación que se venía. Por momentos en la adolescencia me peleé muchísimo con mi mamá porque está bien, eran los malos malísimos, eran muchos menos. Ella decía que los malos malísimos eran un puñado y los buenos buenísimos éramos muchos más. Yo decía, pero los malos malísimos tienen mucho poder y que no vale de nada querer transformar esta realidad. Mi crítica fue esa de quienes se creían que eran, que realmente iban a poder. No mis viejos particularmente, porque mis viejos no estaban de acuerdo con la lucha armada ni con tomar el poder por las armas, pero sí sus compañeros, sus amigos, su generación. Mi mamá era la más gritona y mi papá era el más tranquilo. Era medio una contradicción porque si bien mi mamá luchaba contra los genocidas para que vayan todos presos, era bastante
milica en mi casa, en el sentido de que era muy estricta, no se jodía, no podía llegar tarde a la escuela, a las 8 se cenaba, era muy estricta. Que mi padre era militar era visible y evidente desde que yo nací, digamos. La vida era muy difícil no enterarse de que mi padre era militar. Eran los dos profesores universitarios, habían estudiado en La Plata, egresaron en La Plata, se conocieron yendo a estudiar, si bien los dos eran de Temperley y Lomas, se conocieron en el tren a La Plata, noviaron, egresaron los dos de la universidad, se casaron y estaban formando la familia en La Plata hasta el secuestro, y los dos estaban, mi mamá sobre todo estaba más involucrada con la formación del gremio docente, y eso es lo que nos contaron. El proceso de enfrentamiento con mi padre es desde muy temprano. Y no tiene que ver con la cuestión política, digamos, es como un ejercicio de la propia subjetividad que yo creo que más allá de lo político vivimos muchas hijas y muchos hijos el proceso de enfrentarse al padre. Sí, es cierto que en algunas ocasiones nuestras discusiones por el momento histórico que vivíamos era cuando se pretendía que yo aprenda a disparar armas, yo me declaraba pacifista a los 12 años y teníamos una discusión acerca de eso. Pienso que en otro contexto hubiéramos discutido sobre si me hacía un tatuaje o no, digamos. En mis 12 años no había ese conflicto con el padre. Ellos dos me contaron. Ellos nos sentaron en la cama un sábado, un domingo a la mañana, lo tengo clarísimo porque te impacta. Y nos contaron como su versión de los hechos, de que ellos estaban en el gremio docente de La Plata. Bueno, fue esta anécdota de los malos malísimos y los buenos buenísimos, y que ella, si bien no estaba peleando específicamente contra esos malos malísimos, sino contra el derecho de cualquier ser humano. Cuando tenía 17 años y mi padre era jefe del Regimiento 1, y entonces sonaba en la casa familiar en la radio de la policía todo el tiempo, ¿no? Bueno, y yo estaba acostumbrada a esto, no era una cuestión como ahora, que como en tu casa va a sonar la radio de la policía. Es decir, en mi casa, qué sé yo, estábamos en Las Lajas en Neuquén, iban a tomar el regimiento y tranquilo, de piole, quiero decir, no se dormía de noche, los soldados de acá para allá, rifles, fusiles, quiero decir, era una otra vida, ¿no? Yo era muy chico cuando los secuestran a los dos. Primero vienen y se llevan a mi mamá, estaba conmigo, mi hermana mayor justo se había ido a dormir a lo de mis abuelos, entonces no estaba. Vienen, golpearon la puerta, no es que tiraron la puerta abajo ni nada, golpearon la puerta, usted es Adriana Calvo, sí, agarre sus documentos, nos tiene que acompañar. Se la llevaron, me llevaban a mí también, y en el trayecto vivíamos en un PH al fondo. Esto es lo que me cuentan, obviamente yo tenía 2 años, no me acuerdo nada conscientemente. Una vecina saltó y dijo: al nene me lo dejan, y me agarró. Y después le avisan a mi papá viene y como un buen inocentón va y hace la denuncia en la comisaría. Vuelve a hacer la denuncia y cuando llega a casa lo vienen a buscar a él. Ahí me pasó por la medianera de nuevo con la vecina y se lo llevaron a él. Te cuento lo que yo fui escuchando y el relato que yo misma me construí, que no sé si es tan así. Sé que la secuestraron a mi mamá embarazada de 6 meses, que estaba con mi hermano Santiago en la casa, en La Plata, que entraron un montón, rompieron todo, que a mi hermano lo salvó una vecina, una persona mayor, que les dijo que en realidad él era nieto de ella, porque si no también mi hermano, quién sabe ahora dónde estaría. Era muy raro porque se negaba, en aquel momento se negaba absolutamente todo lo que pasaba. Yo recuerdo que hubo una visita de Amnesty Internacional y que decían que había campos de concentración en Argentina. Y bueno, yo hice esa pregunta directamente en la mesa familiar y la respuesta fue como horror, de ninguna manera, y no. Absolutamente no, y esto es, para decir, fue muy difícil, ¿no? Porque
era como una cuestión de muy evidente violencia y una muy evidente negación de la violencia. Entonces, la verdad que a mí me llevó mucho tiempo de la vida poder procesar estas contradicciones. Estuve en La Plata, en la comisaría Quinta, con más embarazadas, que mi mamá ayudó mucho al parto, yo era la tercera, y había más embarazadas ahí. Entonces en el pozo de Banfield es que llevaban las que estaban por parir, que asistió en el parto a muchas mujeres, que cuando ella estaba embarazada, las demás compañeras de celda le daban un caldo cada 2 días y le donaban su comida porque ellas ya les habían sacado el bebé. Mi vieja tuvo un parto, estaba embarazada de mi hermana más chica y parió a Teresa en un auto. Y fue una escena bastante espantosa porque la parió, ella estaba esposada y no le dieron al bebé. Estaba en el asiento de un auto y el bebé cayó al piso del auto. Fue en Florencio Varela el parto y hasta el pozo de Banfield, que llegaron, mi mamá no la podía agarrar. Estaba Teresa llorando en el piso del auto, conectada por el cordón. De hecho, le quedó la columna mal por eso a Teresa y tiene la boca torcida porque tuvo un nacimiento muy traumático. Y me acuerdo que era año 90 y pico. Bueno, y el médico que la atiende en el pozo de Banfield es Vergés, un tal Vergés, que era de Quilmes. Y llegan a Banfield y no se la dan, le dicen vos primero lava el auto. Hicieron lavar el auto y después le dieron a Teresa. Y una vez hay una anécdota que es terrible, que como no me querían entregar, porque a todas se las llevaban, a todos los bebés. Entonces, en la misma celda donde estaban, tiraron una pastilla de Gamexana, que mata a todos. Yo tenía días. Hicieron como una muralla y me pusieron a mí con mi mamá adentro y no me pasó nada. Un par de compañeras se descompusieron, la pasaron re mal, pero a mí no me pasó nada. A mi mamá la sueltan a las 3 de la mañana a 3 cuadras de la casa de mis abuelos y a mi viejo lo sueltan a las 3 de la mañana en La Plata. Tuvieron 3 meses secuestrados los dos. Los secuestraron el mismo día, los largaron el mismo día. Y bueno, que a los 15 días no se sabe bien por qué, o sea, todavía siempre se lucubraron cosas con mi mamá viva, nos soltaron a la vuelta de donde vivo yo ahora, en una esquina en Temperley. Nos soltaron a las 2, ella en camisón, llena de piojos, yo también, que tenía 15 días, igual estaba llena de piojos. Y bueno, fui caminando hasta la casa de mi abuela materna, que era ahí a, 8 cuadras, 9 cuadras. No sabemos por qué. O sea, mi mamá tenía la teoría de que a alguna embarazada o a alguien que haya parido ahí en cautiverio tenían que dejar con vida para que cuente lo terrible que fue. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Después perdieron el poder, cayó el poder, digamos, vino la democracia en el 82 y en el juicio de las juntas y en la CONADEP, que fue un hecho absolutamente histórico y único en el mundo entero. Mi padre allí no estaba nombrado. Cuando se arranca el juicio de las juntas, mi mamá fue una de las primeras que declaró. Entonces tuvo como sus 5 minutos de fama, que salían todos los noticieros. Y yo estaba en esa época en primero, segundo, tercer grado, que es la época donde empiezan tus amiguitos a ir a tu casa y vos ir a lo de otros. Y tomó estado público la situación de mi familia y muchas madres no querían mandar a sus hijos a jugar a mi casa. Dicho por ellas, después de muchos años, muchas madres, amigos me agarraron y me blanquearon la situación. En mi historia personal, la cuestión se abrió claramente en el año 2000 con Internet, cuando yo accedí a Internet y entonces aparecía en Internet mi padre nombrado, más o menos. Y allí, a partir de ahí, fue iniciar un periodo de mucha
de mucha crisis, ¿no? Muy doloroso personal. Mi padre está juzgado y condenado, no tiene condena firme, entiendo que en ninguna de las dos causas. Aclaro que la información que yo tengo es la información pública, pero yo no tengo contacto con él ni con mis hermanos. Y entiendo que está, digamos, condenado por la causa del primer cuerpo de ejército. Él en esa causa fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 5 en el año 2009 y la casación le revocó la absolución en el año 2012 y lo condenó a 25 años de prisión. En este momento esta sentencia está apelada en la Cámara, en otra Cámara, una segunda Cámara, y después está condenado recientemente en la causa del Plan Cóndor, y entiendo que estará apelando esa sentencia. No me consta, pero entiendo que debe ser así. Y está, digamos, condenado como en calidad de partícipe necesario por una cantidad de secuestros. Número 1951, caratulada Lobayza, Humberto, José Román y otros, sobre privación ilegal de la libertad, artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal. Entiendo que él ha estado, digamos, en los delitos de lesa humanidad hay una cantidad de actores que hacen posible el delito. También hay, digamos, los que hacían los secuestros, los que estaban en el contacto, digamos, una cuestión más tenebrosa, más de contacto, pero también hay otros actores que son fundamentales en la comisión del delito y que tienen que ver con hacerlo posible. Entiendo que mi padre estaba allí. Yo desde chica recuerdo que a mí me avergonzaba mucho ser hija de militar. Yo no sé por qué me avergonzaba tanto, porque no era una cosa tan, cuando yo era chica no era una cosa tan devaluada como ahora. Qué sé yo, estoy hablando del año 65, que yo tenía 6, 7 años. A mí me avergonzaba mucho. Y no sé por qué. Es decir, siempre fue difícil para mí. Vergüenza nunca me dio. Sí recuerdo que éramos señalados en la escuela. Yo era Teresa, la que nació presa. Y no me daba vergüenza, pero tampoco era que le andaba contando a los 4 vientos. Muchos padres no dejaban que los chicos vengan a mi casa porque mi mamá era subversiva. Todavía había un miedo. Mi mamá no los condenaba siquiera. Decía, está bien, es la cultura del miedo, es lo que quisieron lograr y lo lograron. No es culpa de ellos. Quien se libera está liberada y yo no me siento liberada de nada, me siento responsable todos los días, pero sí me siento libertada. Me siento, sí, creo que esa libertad que consiste en decidir a qué habremos de sujetarnos y por qué. En mi historia pasó por decidir sujetarme a la verdad. Y la verdad no como un concepto filosófico que nadie entiende, ¿no? La verdad como lo que pasa, lo que está pasando, ¿no? Mi padre a mí me enseñó muchas cosas positivas. Transmitió, digamos, una cantidad de valores y por eso también fue muy difícil después ponerlo en crisis realmente, desacomodarlo y volverlo a acomodar, digamos, hacer una deconstrucción de esas verdades, porque los valores que él me transmitía tenían que ver con la verdad, tenían que ver con la valentía, tenían que ver con el coraje, tenían que ver con la perseverancia, con el trabajo, con el esfuerzo, con la curiosidad, es decir, es fuerte, es muy contradictorio, digamos. Te pasan un montón de cosas por la cabeza.
te genera mucho odio, mucha impotencia, estás con mucha bronca con la sociedad civil que apañan, que se siguen haciendo los pelotudos al día de hoy, que te hablan de los dos demonios. Sí, quedás con un resentimiento interno importante, al menos en mi caso. Yo creo que hay, digamos, que hay una responsabilidad frente a la historia que a cada uno le toca y frente al posicionamiento que asume. Sobre todo frente a la descendencia. En este caso, bueno, yo tengo hija, tengo hijos, tengo nietos y tengo nietas y tengo un nombre. Yo me llamo Cristina Lobayza. Y me parece que todo lo que no queda, digamos, suficientemente expresado y despejado, uno lo entrega a las generaciones que vienen, y me parece que es responsabilidad nuestra decir cómo nos posicionamos frente a una determinada cuestión. Sí, uno siente que algo tenés que hacer en este mundo, que no sobreviviste a semejante cosa con la madre que tuve yo al lado, que no es lo mismo si hubiera sido apropiada, por algo. Entonces nos ocupamos de la memoria porque nos interesa el futuro y nos ocupamos de diferenciar la memoria del recuerdo. Son dos cosas distintas. La memoria es una construcción política que tiene que ver con cuidar el porvenir y con nuestra responsabilidad de hacer de este mundo un lugar más humano y más justo. Nacemos, por así decirlo, provisoriamente en algún sitio, y poco a poco componemos en nosotros el lugar de nuestro origen, para nacer allí, después, cada día más definitivamente.